Existe una especie de lista, no escrita, que todos aceptamos sin rechazar cuando hablamos de supervivencia humana. Sí, la típica lista de cosas indispensables. Exacto. O sea, si le preguntamos a cualquiera qué necesita un ser humano para no morir, la respuesta es siempre la misma, ¿no? Claro, oxígeno, agua, comida y, bueno, un lugar donde resguardarse del frío. Eso es. Son imperativos físicos incuestionables. A ver, si falta oxígeno, pues el fallo del sistema es inmediato. Pero luego, de manera casi indetectable, la cultura ha colado en esa misma categoría de, digamos, necesidades de vida o muerte, una serie de elementos que son completamente abstractos. Totalmente. Elementos como el amor romántico, la amistad incondicional o el sentido de pertenencia a una tribu muy unida. Sí, sí. Al final, nos han educado bajo la premisa absoluta de que el ser humano es, por definición ineludible, un animal de vínculos. Un animal social, como siempre se dice. Exacto. La narrativa dominante sostiene que sin una red afectiva profunda, el individuo no solo se entristece, sino que, a ver, se marchita a un nivel casi biológico. Y quien elige no tener esa red, fíjate que es visto siempre bajo un prisma de sospecha. Ya, se asume que hay algo raro ahí. Claro, se asume que hay un trauma o un vacío que debe ser llenado o incluso una patología que requiere terapia urgente. Por eso la inmersión de hoy me parece tan fascinante. Es que lo es. El objetivo de esta exploración a fondo que vamos a hacer es cuestionar precisamente ese dogma. Vamos a sumergirnos en un conjunto de ensayos y textos que proponen, bueno, una perspectiva radicalmente distinta, un concepto que denominan sociabilidad mínima. Que es una idea brutal, la verdad. Sí, es una defensa muy bien argumentada de una vida más ligera, más autónoma y silenciosa, una vida que prescinde deliberadamente de esos enormes pilares afectivos. Y yo personalmente estoy deseando entrar en materia. Pues lo fascinante de esto es el cambio de paradigma, que sacude, o sea, sacude por completo los cimientos de nuestra arquitectura emocional. Mm, Propone dejar de entender las relaciones profundas como un sistema de soporte vital indispensable, para empezar a verlas como algo estrictamente opcional. Es decir, una lección estética y vital, no una necesidad de supervivencia. Vale, vamos a analizar esto paso a paso. Porque, a ver, para comprender la mecánica de esta vida social mínima, primero hay que entender por qué las relaciones tradicionales pueden llegar a ser un problema para ciertas personas. Claro, hay que desmontar primero lo que ya tenemos. Exacto. Y el primer argumento que salta a la vista al revisar el material es la desmitificación del amor romántico y de la amistad. Normalmente tratamos estos vínculos como algo sagrado, algo puro. Sí, intocable. Pero aquí se describe la amistad casi como una fuente de agotamiento. Las fuentes hablan de un concepto llamado entropía emocional. ¿Cómo funciona exactamente esa entropía en nuestro día a día? Bueno, la entropía en física es la tendencia de un sistema al desorden y al desgaste continuo. Vale, Entonces, aplicado a las relaciones, significa que un vínculo profundo jamás se mantiene solo, nunca. o sea, requiere una inyección constante de energía, ¿no? Exactamente. Hay que responder mensajes, recordar cumpleaños, estar disponible para escuchar los problemas del otro, incluso calibrar el tono en el que se dicen las cosas para no ofender. Madre mía, ¿visto así? Es que toda esa maquinaria genera un desgaste. El argumento de los textos es que el amor romántico no es una necesidad biológica, sino un híbrido cultural muy reciente. Una mezcla de mitología, religión y, bueno, un mercado emocional gigantesco. Ya, ya. Y la amistad, que ha sido sacralizada con funciones casi terapéuticas, pues exige un peaje enorme de disponibilidad. Fíjate que leyendo sobre ese desgaste, la analogía que me venía a la mente no tenía nada de romántica. Ah, ¿no? ¿Qué pensabas? Pues pensaba en un servicio de suscripción premium, de estos que son dificilísimos de cancelar. Hoy sí, totalmente. Imaginemos una suscripción que drena tiempo y atención a diario. Si no inicias sesión constantemente o si no dejas tu reseña de 5 estrellas en forma de apoyo emocional, pues la plataforma te penaliza con culpa o con reproches. Es una comparación perfecta. Frente a eso, la alternativa que plantean estos autores es la libertad de no firmar ningún contrato a largo plazo. Y hay un término brillante en las fuentes para definir esto. Lo llaman la burocracia del afecto. Es que la burocracia del afecto es precisamente la institucionalización de los sentimientos. Desarrolla eso un poco. A ver, cuando un vínculo se vuelve profundo, deja de ser un espacio de pura libertad para convertirse en una institución,
con sus propias reglas no escritas, sus, digamos, auditorías de confianza y sus exigencias de reciprocidad. Claro, como firmar un contrato vinculante. Eso es. Y lo fascinante de esto es que, al eliminar esa burocracia afectiva, no es un paisaje desolador. Al contrario, los textos lo describen como un espacio libre de expectativas, un terreno despejado donde nadie te exige un informe mensual de tus movimientos emocionales. Pero aquí es donde la mente, que está acostumbrada a los extremos, nos hace cortocircuito. Lógico. Porque si decidimos cancelar todas esas suscripciones emocionales y, digamos, no participar en la burocracia del afecto, la conclusión inmediata parece ser el aislamiento total. Claro, irse a una cueva. Exacto, irme a vivir a una cabaña en medio del bosque sin wifi. Pero la propuesta de la sociabilidad mínima revela que existe un territorio intermedio fascinante. No es una elección binaria entre la fusión emocional total o la misantropía absoluta. Para nada. Es que la vida social no es blanco o negro, abarca un espectro amplísimo. Y ese territorio intermedio se construye a través de contactos que son puntuales, que son ligeros y sobre todo que no generan obligaciones a futuro. ¿Estamos hablando de interacciones cotidianas? Sí, interacciones que todos experimentamos, pero a las que solemos restar importancia frente a los grandes vínculos. Por ejemplo, el saludo al camarero de la cafetería de siempre, o intercambiar 3 frases sobre una máquina en el gimnasio, o hacer una broma cruzando la calle con un vecino. Exacto. Son roces muy breves, Y ligeros. muy ligeros. La característica técnica que define estos encuentros según los textos es que son autoconclusivos. Autoconclusivos, vale. Empiezan y terminan en el presente absoluto. O sea, intercambias unas palabras agradables en la cola del supermercado, ambos sonríen y la interacción muere ahí, de forma natural y muy limpia. O sea que no deja recibos emocionales. Ninguno. Al día siguiente nadie espera que le preguntes por el resultado de sus análisis médicos, ni existe la presión de invitar a esa persona a cenar a casa. A ver, entiendo la limpieza del concepto y me parece muy atractivo, pero tengo que plantear una duda razonable que le surgirá a quien nos escucha. Dime. Si proyectamos esto a largo plazo. Bueno, si todas las interacciones a lo largo de los años son así de superficiales, ¿no corre uno el riesgo de que la vida se vuelva demasiado vacía? Ya. Da la sensación de que uno se convertiría en una especie de fantasma, ¿no? Flotando por la ciudad sin tocar a nadie de verdad. Claro. Pero esa es la reacción instintiva desde nuestra educación, que está basada puramente en los vínculos profundos. El argumento central aquí es que esa superficialidad no equivale a vacío, en absoluto, sino que proporciona una higiene mental extraordinaria. Higiene mental. Sí, es la capacidad de intercambiar energía humana, de sentir la presencia de otros y saber que perteneces al mundo de los vivos, pero sin drenar tus propias reservas. Vale, entiendo. La premisa es que la identidad de una persona no necesita construirse constantemente reflejándose en la validación de un amigo íntimo o de una pareja. Puede ser un proyecto centrípeto. Es decir, que se consolida hacia adentro, que la validación no tiene que venir de un factor externo constante. Eso es. Fíjate que, para ilustrar esto, hay una metáfora visual en las fuentes que me parece alucinante. Se plantea que vivir sin estos pilares afectivos no es deambular por un desierto de arena estéril. Para nada. Es más bien caminar por un inmenso jardín botánico. Tienes la libertad absoluta de pararte a observar una flor preciosa, disfrutar de su aroma durante un minuto y luego seguir tu camino. Una imagen preciosa. Y el punto clave es que no tienes la obligación de llevarte esa flor a casa, ni de regarla todas las mañanas durante los próximos 10 años. Se busca el movimiento, no echar raíces. Exacto. Y fíjate que al elegir el movimiento continuo en lugar de echar raíces, se produce una transformación radical en cómo gestionamos nuestro recurso más valioso y escaso. ¿Qué es el tiempo? El tiempo. Claro, en el modelo tradicional de vínculos profundos, el tiempo es esencialmente comunal. O sea, pensemos en cualquier fin de semana normal. Un encaje de bolillos. Totalmente. Se negocia a qué hora ver a la familia, se cuadran agendas imposibles para cenar con ese grupo de amigos, se ceden horas de descanso para acompañar a una pareja a un evento aburridísimo. Ya te digo. Al final, el tiempo le pertenece a la relación, no al individuo. Todos hemos vivido esa situación. Esa de tener una cena un viernes por la noche, estar absolutamente agotados por el trabajo de toda la semana, pero asistir de todas formas. Sí, arrastrándose. Arrastrándose, claro, porque la penalización burocrática por no ir
ya sea el enfado, los reproches, las explicaciones, pues resulta ser más costosa que el propio cansancio físico. Exactamente. Frente a eso, la sociabilidad mínima introduce un concepto que los textos definen como una cronopolítica de la autonomía. Cronopolítica. Sí, la palabra suena muy técnica, pero se refiere simplemente a las políticas de gestión del tiempo. Bajo este paradigma, el reloj es un territorio estrictamente privado, casi soberano. Vale. Al no haber agendas compartidas, pues desaparece la necesidad de sincronizar el deseo propio con el deseo de otra persona. Entonces, el martes a las 7 de la tarde es un bloque de tiempo que no tiene que ser justificado ante ningún tribunal afectivo. Así de simple. ¡Qué maravilla! Y fíjate que hay un elemento que va de la mano con esta soberanía del tiempo. Me refiero al poder del anonimato. Fundamental. Claro, al no tener un rol fijo asignado por un grupo cerrado, porque ya no eres el amigo gracioso, ni la hija responsable, ni la pareja comprensiva, pues se recupera una libertad brutal. El anonimato funciona como un escudo contra el escrutinio de la tribu. Es que si conectamos esto con el panorama general, la mirada de la tribu es una de las fuerzas más limitantes del comportamiento humano. Sin duda. En un grupo muy unido, cualquier cambio de actitud, cualquier decisión vital o incluso un simple cambio de humor es inmediatamente analizado y juzgado por los demás. Todo se comenta. Todo. Pero el anonimato desactiva esa vigilancia. Permite a la persona ser un transeúnte puro, libre de las expectativas históricas que los demás han ido acumulando sobre ella a lo largo de los años. Para que quien nos escucha visualice este nivel de libertad, propongo otra analogía. Pensemos en esa sensación embriagadora de caminar por una ciudad extranjera por primera vez. Oh, me encanta esa sensación. Imagina estar en las calles de Tokio o de Berlín. Nadie conoce tu pasado, a nadie le importa si estudiaste Derecho o si dejaste un trabajo a medias. Eres nadie, en el buen sentido. Exacto. Tienes la libertad absoluta de pasarte 3 horas mirando una fachada antigua o de comerte un helado a las 9 de la mañana sin que nadie arquee una ceja. Eres un espectador puro. Lo que propone la sociabilidad mínima es coger esa sensación transitoria, esa sensación del turista, y convertirla en una filosofía de vida permanente. El turista existencial. Eso es. Es una analogía muy precisa, la verdad, porque ilustra el paso de una existencia fundamentada en el compromiso, la pesadez y la inmovilidad a una vida basada puramente en el flujo, en esa fricción ligera con el entorno. Es la estética del roce que mencionábamos antes. Pero claro, a ver, ser un turista existencial paseando libremente por Berlín suena idílico mientras brilla el sol y uno está sano. Ay, claro. Aquí viene el problema. Claro, la realidad es que somos organismos biológicos y somos vulnerables. Tarde o temprano enfermamos, sufrimos accidentes o simplemente envejecemos. Es inevitable. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucede con todo este andamiaje de libertad absoluta cuando llega una crisis y se necesita ayuda física, real y urgente? Porque aquí es donde el análisis presenta su vertiente más cruda y pragmática. Sí, es el punto de fricción más fuerte. El gran escollo histórico para la independencia total siempre ha sido lo que las fuentes denominan la logística de la vulnerabilidad. La logística de la vulnerabilidad. Sí. Esa pregunta silenciosa y aterradora que todos nos hacemos alguna vez de, bueno, ¿quién me va a cuidar si me rompo la cadera? Una pregunta durísima. Mucho. Durante siglos, el miedo a esa vulnerabilidad ha funcionado como el ancla principal que encadena a los individuos a comunidades, a familias o incluso a matrimonios que en realidad no desean sostener. O sea, un mecanismo de supervivencia. Totalmente. La pertenencia al grupo actúa como una póliza de seguro de vida. Pero claro, el coste de esa póliza se paga diariamente con energía emocional y con una pérdida de libertad inmensa. La solución que plantea este modelo, para resolver ese terror a la vulnerabilidad sin tener que recurrir a la burocracia del afecto, es directamente la sustitución de la comunidad por el mercado. Una idea bastante controvertida. Mucho. Proponen que pagar por cuidados es un sustituto ético y, según los textos, más limpio que depender de la obligación moral de un familiar. A ver, la lógica interna de este argumento sostiene que el intercambio monetario por servicios de salud, por asistencia en la vejez o logística diaria es un acto de honestidad brutal. ¿Vale? Al introducir el dinero de por medio, se elimina por completo lo que llaman la deuda de gratitud. Interesante. La persona recibe asistencia técnica profesional y a cambio paga su precio.
Fin de la historia. De esta forma, la propia seguridad y supervivencia deja de depender de la buena voluntad o del resentimiento oculto o el estado de ánimo variable de un tercero. Y bueno, es vital hacer un inciso muy importante aquí, para situar esta idea en su contexto exacto. Sí, hay que aclararlo bien. Plantear que el mercado económico y, digamos, la mercantilización de los cuidados puedan sustituir al tejido comunitario tradicional es un enfoque radical que conlleva implicaciones políticas, sociales y éticas inmensas. Inmensas. Desde luego. Y queremos dejar meridianamente claro que en esta inmersión no estamos respaldando ni criticando esta visión. No se trata de validar si ver las relaciones de cuidado puramente como transacciones financieras es un modelo de sociedad ideal, o si por el contrario es una utopía fría y deshumanizada. Exacto. Mantenemos una postura de absoluta imparcialidad aquí. Totalmente neutrales. El objetivo hoy es únicamente desmenuzar cómo, dentro de la estricta lógica de este pensamiento que plantean las fuentes, se resuelve el problema material sin sacrificar esa independencia emocional. Es un ejercicio puramente analítico de su arquitectura interna. Eso es. Y fíjate, dentro de esa arquitectura, esto nos lleva a un requisito indispensable, casi innegociable, diría yo, para que la sociabilidad mínima sea sostenible a largo plazo. ¿Cuál es ese requisito? Pues que la verdadera independencia de los vínculos exige, como contrapartida ineludible, una sólida autonomía material y financiera. O sea que la libertad tiene un precio literal. Literalmente. Para poder pasear por ese jardín botánico sin regar las flores y tener la tranquilidad de que si alguien se cae, alguien le va a levantar sin pedirle amor a cambio, pues se necesitan recursos. Efectivamente. El individuo se convierte así en el único arquitecto y contratista de su propio bienestar. Se produce una especie de intercambio de divisas, por así decirlo. Explícamelo un poco más. Pues que el individuo decide pagar con dinero contante y sonante para no tener que pagar con su tiempo ni con su energía mental o con esa entropía emocional de la que hablábamos al principio. Claro. ¿Cambian la moneda de pago? Exacto. Se retira toda la fricción y el drama de los compromisos afectivos profundos. Pero a cambio, el individuo asume la responsabilidad absoluta y solitaria de su propio mantenimiento físico y logístico en el mundo. Es un trato exigente. Aunque, bueno, quienes defienden o adoptan esta configuración vital aseguran que el inmenso placer y la paz mental que otorga esa soberanía, pues compensa con creces el enorme esfuerzo de mantener dicha independencia económica. Sin duda, para ellos vale la pena. Al final, el núcleo rector de esta filosofía parece ser la minimización de la fricción. O sea, proteger el espacio interno de las tormentas, las exigencias y las decepciones que, inevitablemente, conllevan las vidas ajenas. Entorno. Al reducir las variables incontrolables, y a ver, pocas cosas hay más incontrolables que los sentimientos y reacciones de otras personas, Cierto, muy cierto. pues al reducirlas se genera un ecosistema vital que es muy predecible, muy estable y sobre todo silencioso. Llegados a este punto, habiendo desgranado toda esta arquitectura tan compleja, creo que podemos empezar a consolidar las grandes piezas del puzzle. Me parece perfecto. Lo que nos revela esta exploración es que la sociabilidad mínima no debe interpretarse automáticamente como el fracaso trágico de una vida social. No, en absoluto. Para muchos, es una configuración vital completamente legítima, viable y satisfactoria. Y demuestra que es posible llevar una vida plena priorizando la coherencia interna y manteniendo, digamos, un hilo muy fino y ligero con el resto de la humanidad. Sí, un roce suave. Exacto. No se trata de aislamiento absoluto ni de odiar al mundo, sino de elegir conscientemente transitar por la periferia en lugar de instalarse en el caótico centro neurálgico de la sociedad. Y la gran utilidad de analizar estos textos hoy radica en el inmenso alivio que pueden proporcionar a quien nos escucha. Qué importante es esto. Muchísimo. La amistad, el amor romántico y la construcción de una comunidad fuerte son opciones culturales maravillosas. Aportan muchísimo sentido a quien las disfruta. Pero comprender que no responden a una urgencia biológica universal ayuda a rebajar enormemente la presión sobre quienes prefieren la periferia. Quita mucha culpa, ¿verdad? Totalmente. Existen personas que, por pura naturaleza o por una elección meditada, prefieren el silencio, el tránsito y la distancia. Y la gran conclusión de estas fuentes es que la vida no se colapsa por la ausencia de raíces profundas, simplemente adopta una forma geométrica distinta. Una forma mucho más aerodinámica, diría yo. Una existencia donde el objetivo no es ser sostenido por una red de seguridad emocional, sino simplemente estar presente en el mundo con el mínimo impacto y la máxima libertad posible. Una visión fascinante. ¿Lo es? Imaginemos por un momento la figura del mejor amigo íntimo.
esa persona a la que le exigimos lealtad inquebrantable. Alguien que esté ahí siempre, pase lo que pase. Eso es. Apoyo afectivo incondicional y, sobre todo, la valentía de decirnos verdades dolorosas a la cara. Desde la infancia se nos inculca que esa conexión profunda no es una simple preferencia. ¿Qué va? Se presenta casi como una necesidad de supervivencia. Exacto. Nos enseñan que necesitamos a los amigos de la misma forma en que la pirámide de Maslow nos dice que necesitamos comida cuando hay hambre o agua cuando hay sed. Claro, se plantea como una biología irrefutable, ¿verdad? Algo limpio y categórico. Sí. Como que si un ser humano no tiene oxígeno, pues sus pulmones colapsan. Y si no tiene vínculos sociales profundos, su mente supuestamente se desmorona. Y fíjate que esa es una visión increíblemente reconfortante. O sea, a nuestra especie le encanta que las reglas de la supervivencia sean visibles y estén, digamos, perfectamente categorizadas. Ya, nos da seguridad. Totalmente. Creer que la amistad es un imperativo biológico nos da una sensación de control inmensa sobre nuestro entorno emocional. Pero luego entramos en el terreno real de las relaciones humanas, damos un paso hacia el análisis clínico de lo que realmente constituye la amistad y, de repente, esa precisión científica se evapora por completo. Se vuelve todo bastante más borroso. Muchísimo. Empezamos a mirar un panorama que es sinceramente fascinante, pero bastante turbio. Así que, bienvenidos a la inmersión profunda de hoy. Un análisis que viene fuerte hoy. Ya lo creo. Nuestro análisis aborda una colección de ensayos y artículos analíticos que se atreven a cuestionar frontalmente uno de los pilares más intocables y sagrados de la sociedad humana. La amistad y nuestra supuesta necesidad biológica de conexión emocional. Eso es. Contamos con una serie de textos filosóficos y sociológicos que van desde la disección meticulosa de las funciones operativas de un amigo hasta, atención, una crítica verdaderamente implacable a la industria moderna del bienestar y la psicología clínica. Y hay que aclarar que el objetivo de explorar estas fuentes hoy no es adoptar una postura puramente cínica o nihilista frente a las relaciones. O sea, no se trata de decir que todo da igual. Claro, no vamos a deprimir a quienes nos escuchan. Exacto. La misión de esta inmersión es desmontar los mitos románticos que rodean las interacciones humanas. Los autores nos invitan a descubrir qué queda realmente cuando dejamos de tratar la amistad como si fuera una receta médica. O un requisito indispensable de supervivencia, vaya. Justo, porque al despojarnos de esas expectativas tan colosales, podemos entender los vínculos bajo una luz completamente nueva y, paradójicamente, muchísimo más liberadora. Resulta un tema absolutamente rompedor. O sea, cuestionar algo tan universal como la amistad choca con casi toda la narrativa cultural que consumimos a diario. Desde las películas hasta la literatura, todo nos empuja en esa dirección. Sí, todo el rato. Así que para entender cómo se desmonta una estructura tan enorme, primero hay que observar cómo está construida. Las fuentes comienzan enumerando docenas de funciones clásicas que tradicionalmente asignamos a la amistad. Las típicas cosas del día a día, digamos. Claro, aparecen las de siempre. Hacer favores prácticos, ayudar con una mudanza agotadora un domingo por la mañana, ofrecer información privilegiada en el ámbito laboral. O simplemente reducir nuestros niveles de cortisol pasando el rato tomando un café, que no es poco. Desde luego, pero lo verdaderamente revelador aquí es cómo los textos organizan esa gigantesca lista de funciones cotidianas. Sí, porque los autores no se limitan a enumerar, sino que hacen una criba implacable. Separan todas esas acciones humanas en dos grandes bloques categóricos. A ver, cuéntanos cómo es esa división. Pues por un lado agrupan lo que denominan lo que se puede externalizar mediante el mercado. Y esto abarca muchísimo más territorio del que solemos admitir. Ya, cosas que podemos pagar para que alguien más las haga. Eso es. La ayuda práctica es el ejemplo más evidente. Pero fíjate, la compañía rutinaria y la escucha activa también entran en esta categoría. Ostras, claro. Vivimos en una época en la que pagamos a terapeutas para que nos escuchen sin juzgarnos, ¿no? Exacto. Contratamos a asesores profesionales para que nos guíen en decisiones vitales. O usamos aplicaciones para encontrar a alguien que nos monte un mueble o nos haga recados. Todo eso forma parte de la externalización. Y precisamente debido a que todas esas funciones prácticas y de escucha pueden adquirirse mediante una transacción económica, las fuentes las descartan tajantemente como la esencia de la amistad. Vale, las quitan del medio. Las quitan del medio.
Por otro lado, el texto aísla con precisión de cirujano lo que la sociedad considera verdaderamente sagrado. Aquello que, en teoría, solo puede darse desde un vínculo humano genuino y no comercial. Lo que no tiene precio, digamos. Eso es. Según esta visión tradicional, la esencia irreductible de la amistad se sostiene sobre tres supuestos pilares intocables. Pues vamos a delimitar esos tres pilares para tener clara la magnitud de lo que estamos analizando. El primero es el apoyo afectivo. O sea, sentirse querido de forma incondicional. Exacto. Experimentar seguridad emocional y poder mostrar vulnerabilidad sin el menor miedo al juicio. Ese sería el primero. ¿Vale? El segundo pilar es el discernimiento honesto. Tener a alguien al lado que te diga la verdad cruda, sin intereses ocultos ni agendas propias. Alguien que nos haga ver nuestros puntos ciegos. El amigo que te dice lo que no quieres escuchar, pero que necesitas oír. Eso es. Y el tercer pilar es la lealtad no contractual. Un compromiso afectivo y una permanencia temporal que no dependen de que haya un intercambio monetario de por medio. La promesa de no abandonar el barco. Justo. Vale, vamos a analizar esto deteniéndonos en la imagen general. Es como si las fuentes estuvieran cogiendo nuestra compleja vida social y eliminando de un plumazo todo el paquete de servicios premium. Me gusta esa analogía. Sí, ese paquete de cosas que podríamos subcontratar con dinero. Y al final de esa purga se supone que estos tres pilares de afecto, verdad y lealtad conforman la estructura maestra que sostiene el edificio entero de la amistad. La narrativa dictamina que, sin esto, simplemente no hay amigo genuino. Así es. Esa es la arquitectura tradicional del mito. Pero claro, si conectamos esta estructura con el desarrollo analítico de los textos, llegamos a la fase de deconstrucción radical. Una vez definidos y expuestos esos tres pilares esenciales, las fuentes toman un mazo argumentativo y empiezan a derribarlos de forma metódica. Uno por uno, sin piedad. Aquí es donde la disección se vuelve fascinante, ¿eh? Porque los autores no dejan absolutamente nada en pie. Empecemos revisando el primer pilar, el del apoyo afectivo. A ver. Llevamos toda la vida absorbiendo la idea de que los seres humanos necesitan afecto profundo e intimidad emocional para mantener la cordura. Casi, volviendo a lo de antes, de la misma manera en que los pulmones requieren oxígeno. Sí, el mito de la necesidad fisiológica de amor. Exacto. Pero las fuentes lanzan una premisa demoledora. Afirman que esto es puramente un constructo, que no responde a la biología en absoluto, sino que es una narrativa cultural enormemente exitosa. Y esa es una distinción sociológica fundamental. O sea, los autores argumentan que para catalogar a algo como una verdadera necesidad biológica, su ausencia debe tener consecuencias letales o incapacitantes a nivel universal. Claro, aplicable a todos los seres humanos. Exactamente. Si un ser humano no bebe agua durante unos días, sus órganos fallan. Y eso da igual si nació en Tokio, en Madrid o en una tribu aislada del Amazonas. El cuerpo tiene reglas innegociables. Vale, el cuerpo físico manda. Pero cuando se trata del apoyo afectivo, los textos nos invitan a observar la evidencia histórica y antropológica. Mencionan a los eremitas, a los monjes zen que eligen vivir décadas enteras en un aislamiento absoluto. Sí, sí. O a individuos contemporáneos que encuentran la plenitud inmersos en la naturaleza o en el silencio más estricto, sin mostrar el menor signo de deterioro psicológico ni demencia. El razonamiento es muy sólido, la verdad. Si un solo ser humano es capaz de vivir décadas en un estado de perfecto equilibrio mental y físico sin recibir ese flujo constante de afecto interpersonal, Pues se cae la teoría. claro. Entonces, el afecto profundo no puede ser clasificado como una necesidad biológica universal de la especie. Pasa a ser, de manera indiscutible, un producto de nuestra cultura. La noción de que el ser humano necesita imperiosamente que otros validen su existencia y sostengan su estructura emocional es una historia específica que nos hemos contado en las sociedades occidentales modernas. No es una ley natural inscrita en nuestro ADN, vaya. Para nada. Hay innumerables individuos que transitan por la vida sin esa intimidad profunda, sin que ello signifique que haya algo roto en su psicología o que sufran un déficit médico. Vale, con el primer pilar seriamente comprometido, pasemos al segundo, el discernimiento honesto. Esa creencia tan arraigada de que un amigo es indispensable porque funciona como un espejo moral. El único ser capaz de darnos una perspectiva sincera. No. Eso es, el que nos ayuda a pensar con claridad ante los dilemas de la vida. Pues bien, las fuentes afirman que esta función sagrada está, literalmente, superada por la tecnología y la racionalidad. Madre mía, esto es fuerte.
Argumentan que el ser humano es por naturaleza voluble, que está lleno de sesgos cognitivos y que un sistema de inteligencia artificial o un marco de análisis racional puro detecta muchísimo mejor los errores lógicos que el mejor de los amigos. Vale, frena un momento, porque aquí hay tela. Dime. O sea, reemplazar a un confidente de toda la vida por una inteligencia artificial para que nos guíe en nuestros momentos de crisis. Eso suena profundamente distópico y, francamente, un poco desolador desde una perspectiva humana. Ya lo sé. Esa reacción de rechazo visceral es normal. Es el producto lógico de nuestra educación emocional. Sin embargo, los textos nos piden que hagamos un esfuerzo por separar dos conceptos que solemos mezclar de forma habitual: ¿Cuáles son? la calidez y la claridad. Imaginemos una situación vital compleja. Supongamos que alguien está considerando dejar una carrera profesional estable o, no sé, poner fin a un matrimonio de 15 años. Una decisión que te cambia la vida por completo. Exacto. Un amigo íntimo, por mucho amor incondicional que profese, inevitablemente va a proyectar sus propios miedos en esa situación. Quizás ese amigo acaba de atravesar un divorcio ruinoso y su consejo, aunque bien intencionado, está completamente teñido por su propio trauma y su angustia financiera. Claro, es que es imposible ser 100% objetivo cuando quieres a alguien y tienes tus propias mochilas. O en el extremo opuesto puede que el amigo simplemente tenga terror a hacernos daño con sus palabras y por lo tanto decida suavizar la verdad omitiendo detalles cruciales que necesitamos escuchar para no equivocarnos. El sesgo emocional contamina la brújula. Totalmente. En contraste, un sistema analítico externo, ya sea un marco racional estructurado o una inteligencia avanzada, carece por completo de ese equipaje emocional. Analiza los datos en frío. Eso es. Analiza los datos vitales detectando falacias lógicas, incongruencias en el comportamiento y sesgos de confirmación con una frialdad matemática que nosotros no tenemos. Y ojo que las fuentes no afirman que la empatía humana o un abrazo en un momento difícil carezcan de valor estético o emocional. Nadie dice que un robot dé mejores abrazos. Ya, no va por ahí. Lo que el análisis subraya es que, si el objetivo puro es detectar puntos ciegos y buscar claridad objetiva, la mente de un amigo es un instrumento altamente defectuoso. Por lo tanto, la función de brindar discernimiento es sustituible y mejorable. Y si una función es sustituible, por definición clínica, deja de ser la esencia irreductible del vínculo. Visto bajo esa luz analítica cobra muchísimo sentido. No se trata de invalidar al amigo ni de despreciar su compañía, sino de quitarle esa pesadísima carga de tener que ser el oráculo impecable de nuestra verdad personal. Una presión enorme, por cierto. Muchísima. Lo cual nos lleva irremediablemente al tercer pilar, que según el desarrollo de los textos, resulta ser el mito más frágil y más dolorosamente expuesto de todos: la lealtad incondicional. O sea, la promesa de permanencia a través de las tormentas de la vida. Esa misma. Se nos ha vendido durante siglos, a través de la literatura y el cine, que la lealtad a prueba de balas es el corazón absoluto de la amistad verdadera. Pero los autores recurren a una comparación durísima y a la vez innegablemente reveladora con el mundo animal. A ver, cuéntame eso. Contrastan la lealtad humana con la fidelidad de los perros. Argumentan que la lealtad de un perro sí tiene bases biológicas y evolutivas. Un animal no te traiciona tras un cálculo de conveniencia económica, por ejemplo. Claro, el perro está contigo a las duras y a las maduras. Exacto. Pero la lealtad humana, por su propia naturaleza compleja, carece de ese instinto ciego. Y la evidencia empírica que presentan los textos resulta aplastante cuando uno observa la realidad cotidiana sin filtros románticos. Las amistades humanas, incluso las que parecían más sólidas, se rompen continuamente. Se caen a pedazos por mil motivos. Se fracturan por disputas de dinero, por cambios en el estatus social, por incompatibilidades políticas. Uy, las políticas sí. Sí. O por la mera distancia geográfica, o sencillamente por el desgaste natural que produce el paso del tiempo. La lealtad humana siempre está sujeta a condiciones. Es intrínsecamente negociable. Resulta casi como si estuviéramos proyectando sobre los demás una expectativa emocional titánica, ¿no te parece? Una que es francamente imposible de cumplir a largo plazo. Totalmente. Exigimos garantías de permanencia absoluta en un ser humano que, por su propia naturaleza biológica y psicológica, está en constante cambio y evolución. Y basándose en esa volatilidad, los autores concluyen que la lealtad no es en absoluto una cualidad inherente y garantizada en las relaciones humanas, es más bien un deseo profundo.
Una especie de ilusión compartida. Eso es, una ilusión compartida que ambas partes deciden mantener artificialmente, mientras las circunstancias del entorno les resulten favorables y cómodas. Si un supuesto pilar inamovible se quiebra con tanta facilidad frente a intereses contrapuestos o cambios de vida, no puede sostenerse académicamente como la base esencial de la amistad. Bueno, si recapitulamos lo que llevamos recorrido, hemos tomado el mazo argumentativo y hemos demolido la idea de que necesitamos amigos para mantener nuestra biología a flote. Primer pilar al suelo. Hemos aceptado que su capacidad de ofrecernos la verdad objetiva es altamente sustituible. Y además hemos expuesto que la lealtad incondicional es, en el mejor de los casos, una ilusión temporal. Ha quedado un buen paisaje de escombros emocionales, la verdad. Ya te digo. Y claro, ante este paisaje surge la pregunta central de todo esto. Entonces, ¿qué demonios es la amistad? Los textos no nos dejan en el vacío, por suerte, sino que proponen un cambio de paradigma verdaderamente radical llegados a este punto. Proponen un giro monumental en la forma de conceptualizar nuestros vínculos. Una vez que retiramos de la ecuación la obligación social, la falacia de la supervivencia y la amenaza de la patología clínica, los textos sugieren que la amistad debe ser recategorizada. Y observada puramente como un lujo, ¿no? Exacto. Los autores introducen una metáfora muy poderosa, la de un diamante. La amistad no es un tratamiento médico de soporte vital, no es equivalente a la hidratación o al sueño profundo. Claro. Nadie sufre un paro cardíaco ni un colapso orgánico por el mero hecho de carecer de un confidente al que revelarle sus secretos más oscuros. Es una afirmación que escuece un poco al escucharla, dada nuestra programación cultural, pero es innegable. Ningún ser humano fallece por déficit crónico de un mejor amigo. La supervivencia física y la coherencia mental no dependen de ello para nada. Y en esta línea los autores lanzan una crítica feroz contra lo que denominan la amistad de servicio. ¿Esa tendencia moderna de pedirle todo a los amigos? Sí, se refieren a esa sofocante tendencia contemporánea de convertir a nuestros círculos sociales en proveedores incansables de servicios vitales. Se exige la figura del amigo psicólogo. El que tiene el deber tácito de proporcionar soporte emocional constante y absorber traumas ajenos. Exacto. O el amigo consultor, al que se le demanda feedback continuo para validar cada decisión vital que tomamos. O el amigo seguro de vida, al que se le impone una lealtad contractual inquebrantable, pase lo que pase. Si lo pensamos bien, fíjate, hemos transformado a las personas en una especie de navajas suizas emocionales. Tal cual. Una navaja suiza que tiene que tener de todo. Les exigimos una utilidad polivalente, que sirvan absolutamente para todo, que nos curen las heridas, que nos guíen en el caos moderno y que actúen como un escudo protector frente a la adversidad. Cuando en realidad, si seguimos la lógica de las fuentes, deberíamos valorarlas puramente como una joya ornamental. Volviendo a lo del diamante. Sí, volviendo a la metáfora, un diamante espectacular no sirve para curar una enfermedad respiratoria severa, ni tiene la capacidad de sacarnos de la ruina financiera, claro. No te sirve para pagar la hipoteca. Exacto, pero su valor reside precisamente en cómo brilla, cómo captura la luz y cómo embellece el momento fugaz en el que decidimos llevarlo puesto. El valor estético por encima de la utilidad clínica. Esa es la esencia del argumento transformador que proponen. Y al liberar a los vínculos de todas esas pesadísimas y agobiantes obligaciones terapéuticas, los textos dan paso a una reivindicación que resulta maravillosa en su aparente contradicción. La defensa de la superficialidad virtuosa. Eso es. Superficialidad virtuosa. Detengámonos ahí porque es un término enormemente sugerente. Suena casi a oxímoron, ¿verdad? Desafía por completo la obsesión moderna por la profundidad constante. La superficialidad virtuosa es el derecho legítimo e higiénico a disfrutar de la compañía de otra persona simplemente por el componente lúdico, por la diversión de compartir un par de horas una tarde de jueves, sin más. Sin agendas ocultas. Exacto. Significa relacionarse sin sentir la más mínima necesidad de exigir promesas de lealtad futura. Y lo que es más importante, sin la asfixiante obligación de utilizar el encuentro para procesar traumas de la infancia o diseccionar con bisturí cada microscópica emoción reciente. O sea, la capacidad de decir internamente, no necesito que esta persona me salve la vida o resuelva mi existencia. Simplemente quiero disfrutar de una conversación insustancial y reírme un rato mientras tomamos un café. Se trata de volver a valorar la compañía por el puro placer estético y temporal que aporta. Funciona como una válvula de escape maravillosa. O sea, significa quitarle un peso inmenso de encima a nuestra vida social.
Dejar de examinar cada interacción casual bajo un microscopio para comprobar ansiosamente si está cumpliendo con su cuota mensual de apoyo emocional. O si la relación es suficientemente profunda para ser validada por la sociedad. Eso es. Pero claro, abrazar esta ligereza o, en su defecto, elegir el retiro y la soledad absoluta, choca frontalmente contra un muro colosal en la sociedad actual. Un muro enorme, sí. Esta necesidad sistémica de convertir toda interacción en terapia, en trabajo personal constante, nos lleva de cabeza al último gran bloque analítico de las fuentes. ¿Por qué la cultura moderna nos presiona con tanta agresividad para estar hiperconectados permanentemente? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué, desde las instituciones y los medios, se diagnostica casi como un cuadro clínico a quienes deciden vivir al margen de esa red de conexiones? Y en este punto, fíjate, los textos abandonan la filosofía pura y se adentran en los mecanismos de la sociología clínica y el control de mercados. Explican detalladamente el fenómeno conocido como la expansión del diagnóstico. ¿O la patologización sistemática de la normalidad? Exactamente. La premisa es que comportamientos y preferencias que a lo largo de los milenios han sido considerados simplemente como variaciones naturales y normales del carácter humano, hoy en día son capturados por el lenguaje médico. Y de repente reciben una etiqueta clínica que implica que tienes una disfunción. Tal cual. El lenguaje terapéutico ha abandonado las consultas y ha invadido la calle por completo, ¿verdad? Sí, sí, por todas partes. Los manuales clínicos y la cultura pop de la autoayuda han creado un entorno enormemente punitivo para ciertas personalidades. A ver, danos un ejemplo. Hoy en día, si un individuo tiene una inclinación natural hacia la introversión o el recogimiento, corre el serio riesgo de ser etiquetado bajo el paraguas del apego evitativo. Madre mía, qué cierto. Si alguien disfruta genuinamente de su completa independencia y no busca constantemente la validación grupal, el entorno social rápidamente lo señala como una persona con problemas de desapego o con un déficit en sus habilidades de vinculación. Claro, lo que históricamente se respetaba como el derecho fundamental a ser reservado o solitario, ahora se escrudiña como si fuera una patología que requiere corrección urgente. Exacto. Hay que arreglarte. Y aquí la inmersión toca un nervio que resulta tan fascinante como inquietante, porque el análisis de los textos sugiere entonces que toda esta obsesión contemporánea con el autocuidado, la omnipresente responsabilidad afectiva y el imperativo de tejer inmensas redes de apoyo, funciona en realidad como un sofisticado mecanismo de control suave. Es una lectura muy interesante, sí. ¿Acaso es una estrategia para mantener a las masas metidas en el engranaje, consumiendo e interactuando de forma compulsiva? Es una lectura muy lúcida del panorama, como decías, y los autores apuntan directamente hacia esa dinámica. Ojo, no argumentan que exista una conspiración oscura diseñada en secreto en una habitación llena de humo, claro. No es una película de espías. No, sino que explican cómo operan instintivamente los sistemas económicos y culturales. El mercado en el que habitamos necesita, para su propia supervivencia y crecimiento, individuos que sean predecibles. Que estén crónicamente conectados. Eso es, que exterioricen sus necesidades constantemente y que, sobre todo, sean emocionalmente gestionables a través del consumo. Claro, la lógica económica detrás de esto es implacable. Pensemos en un individuo que es radicalmente autosuficiente. Alguien que alcanza la paz mental leyendo un libro en soledad en una cabaña y que no requiere validación emocional externa. Ese individuo no le sirve al sistema. Es un agujero negro para la industria del bienestar. No genera ingresos porque no consume aplicaciones de meditación guiada, no paga sesiones interminables de terapia para optimizar sus habilidades sociales, no gasta dinero en retiros espirituales para conectar con su tribu. Ni consume literatura de autoayuda para sanar vínculos que ni siquiera desea tener, claro. O sea, la autarquía emocional no es rentable. En absoluto. Según la óptica de estas fuentes, la gigantesca industria moderna del bienestar y la ramificación de la psicología pop actúan como engranajes que mantienen el motor económico girando. Necesitan crear la necesidad. Claro. Si logras convencer a toda la población de que todo el mundo necesita ayuda profesional constante y de que la falta de una red social hiperactiva es un síntoma de enfermedad, automáticamente creas un ecosistema inagotable. En ese entorno, cada preferencia por el silencio se diagnostica como un problema. Y cada aislamiento temporal se convierte en una lucrativa oportunidad de intervención comercial. Es el negocio perfecto. Es la medicalización absoluta de la experiencia humana. Se convierte el simple hecho de vivir bajo tus propios términos en un compendio de síntomas, de red flags que exigen tratamiento inmediato. Así es.
Sin embargo, los textos no se quedan solo en la crítica, trazan una línea muy clara sobre cuál es la alternativa real, definiendo qué constituye la verdadera salud mental frente a este asedio comercial. La salud mental jamás debería medirse por la capacidad de encajar en el molde del ciudadano ultrasociable. Ese ciudadano siempre empático y perpetuamente disponible. Eso es. Definen la verdadera salud mental como la coherencia interna de cada individuo con su propia naturaleza. Y esto abarca de manera innegociable el derecho absoluto a transitar por la vida sin necesitar nada emocionalmente de los demás. Sin que ello conlleve el castigo social de ser considerado un bicho raro, un cínico o un enfermo encubierto. Exactamente. Reivindicar el derecho a la independencia emocional total, libre de cualquier tipo de culpa o sospecha clínica. Fíjate que es un concepto de una potencia abrumadora. Lo es, porque subraya una verdad olvidada. La diversidad en el comportamiento humano no es un error de diseño del sistema. Si un ser humano encuentra su punto de equilibrio en el mutismo, en el aislamiento voluntario y decide no buscar apoyo afectivo constante, está manifestando una forma de habitar el mundo perfectamente válida, funcional y sana. La lección fundamental es que no todo lo que se desvía de la hiperconexión moderna necesita ser reparado o medicado. Esa es la clave de todo. Bueno, llegados a este tramo final, si echamos la vista atrás y contemplamos todo el terreno que hemos recorrido desmenuzando estos textos, empezamos la inmersión aceptando dócilmente la premisa de que la amistad era esa viga maestra impuesta por la biología indispensable para sostener la cordura y la supervivencia humana. Y terminamos observándola como lo que realmente parece ser, una sofisticada convención social. Un pacto cultural que funciona exactamente bajo los mismos parámetros que el dinero. Ambos tienen inmenso valor e influencia en nuestras vidas únicamente porque, como colectivo, nos hemos puesto de acuerdo en otorgarle poder a un trozo de papel impreso. O a unos dígitos en una pantalla. Sí, o a la ilusión de lealtad eterna de otro individuo. Y claro, aunque de entrada reconceptualizar los vínculos más íntimos como una simple construcción cultural, despojándolos de esa supuesta inviolabilidad biológica, podría parecer un ejercicio un poco sombrío, ¿no? Un ejercicio que le roba la magia a la existencia. Sí, podría parecerlo, pero la realidad analítica apunta en otra dirección. De hecho, las fuentes argumentan apasionadamente que el resultado de esta disección es exactamente lo opuesto a la desolación. Es un proceso profundamente catártico y liberador. Pensemos en cualquier individuo que, inmerso en la vorágine actual, se sienta exhausto por la presión aplastante de mantener redes sociales inmensas. Totalmente. O en aquellos que cargan con vínculos emocionales que exigen un nivel de mantenimiento y sacrificio constante, casi como si se tratara de un exigente trabajo a tiempo completo que no permite días libres. Esa fatiga social contemporánea es un fenómeno real y paralizante. El mensaje central que destila esta inmersión profunda, para cualquiera que nos escuche y lo padezca, es claro, nítido y enormemente reconfortante. La diversidad en las necesidades humanas no es un fallo técnico. Uno puede elegir la soledad más estricta con absoluta tranquilidad de espíritu. O por el contrario, puede elegir disfrutar de una tarde de risas completamente superficiales, efervescentes y efímeras, con un simple conocido de paso. Y ambas opciones, tanto el retiro contemplativo en una cabaña aislada como compartir unas cañas en un bar sin la más mínima promesa de lealtad futura, son indicadores irrefutables de una salud mental robusta, siempre y cuando estas elecciones nazcan de la coherencia y la paz interna de cada individuo. Despojarnos de la gravedad de los mitos románticos nos otorga el permiso para disfrutar de las personas exactamente por lo que nos ofrecen en este instante fugaz, no por la monumental función de rescate vital que esperamos ansiosamente que cumplan en un futuro hipotético. Permite que el ecosistema de las relaciones respire un poco y se aligere. ¿Sí? Si aceptamos que la amistad es verdaderamente un diamante ornamental, como postulaban los textos, la única manera respetuosa y lógica de honrar esa joya es dejar que brille por sí misma en el momento presente. Sin someterla a la exigencia absurda de que nos cure las heridas de la vida. Es una imagen conceptual brillante para ir cerrando nuestro análisis de hoy. Sin embargo, no podíamos despedir esta exploración filosófica sin lanzar al aire una última reflexión. Los textos deslizan este concepto casi de pasada en sus páginas finales, pero abre una puerta analítica absolutamente gigantesca. Cuidado, que aquí viene una bomba. Las fuentes señalan con agudeza que, exactamente igual que la figura de la amistad que acabamos de diseccionar bajo el microscopio, el amor romántico es otra gigantesca invención cultural.
Otra convención más. Una compleja amálgama histórica que mezcla conceptos de la filosofía platónica, ideales de la poesía cortesana medieval y las agobiantes expectativas socioeconómicas de la modernidad. Hablamos de un constructo cultural que goza de un nivel de protección institucional y social todavía mayor, si es que eso es posible. Y ahí reside el punto de inflexión final. Todo esto nos deja con una incógnita inmensa para que la mente de nuestra audiencia siga trabajando en la sombra. Al principio de este recorrido, analizamos cómo la amistad no es una radiografía nítida ni una necesidad fisiológica como el oxígeno, sino un hermoso diamante que decidimos llevar por el puro placer estético de la compañía. Así es. Sabiendo esto, ¿hasta qué punto es frágil la sacrosanta institución del matrimonio y el mito universal del amor romántico de toda la vida si algún día nos atrevemos verdaderamente a someterlos a este mismo nivel de disección clínica implacable?